Bienvenidos al video resumen de las clases 5 y 5.1 del Diplomado Terapia del Lenguaje, una producción original del Instituto Nacional de Neuroeducación. Comenzamos. El lenguaje es una conducta comunicativa esencial en el ser humano, que aparece en el niño cuando surge en él la necesidad, el deseo y la posibilidad de hablar. Una buena expresión y comprensión lingüística facilita las relaciones interpersonales. Hablar bien incrementa la confianza, la seguridad personal y la autoestima del niño. El habla puede ser considerada como una de las habilidades más complejas del ser humano, pero para que la comunicación sea efectiva, se necesita un mensaje que transmitir, lo cual exige un sujeto emisor, hablante, y un sujeto receptor, oyente, que intercambien sus papeles en una relación de reciprocidad. Cuando los órganos del sistema articulatorio presentan una lesión o malformación, se aprecia una alteración en la producción de los fonemas, dislalia orgánica. De igual forma, cuando existe una afectación del sistema nervioso, mengua la capacidad articulatoria del hablante ante la imposibilidad para producir correctamente los sonidos de su lengua, disartria. En ambos casos, para conseguir una adecuada articulación de los fonemas, el órgano activo se ha de mover hacia el órgano pasivo correspondiente, creando un espacio en el que, al pasar el aire, se consiga el sonido que determina cada fonema. El niño adquiere el lenguaje de forma progresiva a través de un proceso de aprendizaje en el que el entorno social juega un papel fundamental. Sin embargo, son necesarias otras condiciones indispensables, como una percepción auditiva normal, una coordinación de los músculos fonoarticulatorios y cierto grado de madurez cognitiva y psicológica. Los trastornos articulatorios pueden ser de etiología funcional, dislalias funcionales u orgánica, generalmente motivados por una malformación congénita de los órganos del habla, dislalias organizativas o disglósicas. Las alteraciones del habla de origen orgánico, disglosias, derivan de anomalías en las estructuras óseas y musculares de los órganos bucofonatorios, que generan trastornos en la producción verbal. Son parte de este grupo las fisuras o hendiduras, las lesiones de partes óseas o musculares y las alteraciones de forma y tamaño de estas estructuras. Las disartrias reúnen un considerable grupo de cuadros clínicos: parálisis cerebral infantil, tumores cerebrales, meningoencefalitis y traumatismos cráneoencefálicos, en los que están alteradas funciones básicas relacionadas con el habla. No se trata de trastornos primarios del lenguaje, sino de desórdenes secundarios o lesiones en el sistema nervioso central y/o periférico, de etiología diversa, que generan alteraciones motoras en el habla, de intensidad variable según el tipo y gravedad de la disartria. La apraxia produce una incapacidad para ordenar las actividades motoras simples dentro de actividades motoras complejas, razón por la cual el movimiento complejo se ve parcialmente realizado, interrumpido o sustituido parcial o totalmente por otro que no corresponde al intencionalmente enviado. Representa, pues, una alteración en la programación de los movimientos complejos para la producción del habla en ausencia de una parálisis o lesión que impida el movimiento. Avanzamos a la clase 5.1. En la evaluación del lenguaje de un niño con una patología orgánica se han de tener en cuenta dos consideraciones iniciales. Número 1. Si no posee información precisa sobre la alteración orgánica, se solicitará un examen médico especializado, audiométrico o neurológico. Número 2. Si la afectación o lesión es conocida, se requerirá, en primera instancia, el informe clínico para, una vez analizado, proceder a evaluar la coherencia comunicativa del niño. La colaboración, en todos los casos, es imprescindible. Este enfoque multidisciplinar, en el que es imprescindible la participación de la familia, contribuye a una mejor comprensión de la problemática que presenta el niño, ya que está pensado para conocer su funcionamiento comunicativo y lingüístico, así como las condiciones que favorecen su desarrollo. Los padres deben informar sobre los primeros meses de vida del niño en aspectos tan importantes como la motricidad, el desarrollo del lenguaje, la alimentación, etc.
El informe neurológico facilita y orienta la evaluación logopédica, así como el conocimiento de los posibles trastornos asociados. El informe del otorrinolaringólogo dará a conocer cuáles son las bases anatómico-funcionales afectadas que tienen repercusión directa sobre el lenguaje y habla infantil. El fisioterapeuta informará sobre el grado de maduración motriz alcanzado por el niño. Del informe psicológico se obtendrán datos valiosos acerca del nivel cognitivo y de socialización. El educador, informe pedagógico, reportará datos relevantes en cuanto a las discrepancias que existen entre los conocimientos del niño y las exigencias del currículo. A partir de esta información, el logopeda realizará una completa evaluación sobre la comunicación y el lenguaje en su conjunto para detectar insuficiencias y proponer un programa de intervención personalizado que satisfaga las necesidades encontradas. Los mayores límites a la comunicación del niño los imponen los trastornos articulatorios y las alteraciones prosódicas. Para la habilitación de los aspectos prosódicos del lenguaje, hay que concienciar al niño de la importancia que aquellos tienen en su expresión hablada. No se puede ignorar que la inteligibilidad de los mensajes dependen fundamentalmente del uso adecuado de los elementos suprasegmentales del lenguaje: entonación, pausas y ritmo. La práctica a partir de un modelo de referencia de diversas variaciones en el ritmo, acentuación, entonación e intensidad de los discursos son actividades muy aconsejables. Se trata, pues, de ejercitarse en tareas que exijan el control del tono, la intensidad de la voz, la fluidez del habla y la entonación y la melodía del discurso. Entre las actividades de interés se pueden citar las siguientes: variación de patrones tonales, de intensidad, acentuación o duración, imitación de tonos y patrones tonales, repetición de oraciones remarcando la entonación, emisión de oraciones interrogativas, afirmativas, exclamativas, etc. Llegamos al final de este contenido. Recuerda que siempre estamos disponibles ante cualquier duda que necesites aclarar. Somos Instituto Nacional de Neuroeducación, formación especializada y científica a docentes.